Cuando le han ofendido, encuentra el camino a la reconciliación. Erwin W. Lutzer. Capítulo 3. Un encuentro con Caín el destructor. El primer hijo en este mundo fue Caín. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4:1. Los primeros padres fueron Adán y Eva, quienes criaron a su hijo Caín, pero ellos no fueron los últimos. Caín representa a los individuos que denominó destructores, la clase de personas que pueden dejarlo a usted sangrando en la vía y se alejan sintiendo compasión por ellos mismos. Quizá la persona que más se asemejó a Caín en el tiempo moderno fue Timothy James McVeigh, el joven que mató a 168 personas inocentes cuando hizo estallar una bomba en el edificio federal Alfred P. Murrah, en la ciudad de Oklahoma, el 19 de abril de 1995. ¿Sus razones? Dijo que para defender la Constitución y causar daño al gobierno de los Estados Unidos. Él se alejó sin sentir remordimiento, absolutamente nada. Cuando fue ejecutado, estaba firmemente convencido de que no había nada de lo que arrepentirse. Fue tan insolente cuando murió como cuando estaba vivo. Timothy McVeigh fue un Caín moderno, un destructor. Pero no se engañe, es fácil considerar a un hombre que mata con tanto descaro como un destructor, pero también es un destructor ese profesor de escuela dominical que maltrata a los niños, y el hombre que busca crear disensión en una iglesia porque su esposa fue sacada de la junta, y también la mujer que seduce sexualmente a los hombres solo para exponerlos como otro trofeo de su destreza sexual. Los destructores se encuentran en cualquier lugar, en los hogares cristianos, en las iglesias y en las oficinas. Lo que más llama la atención es que son personas inteligentes, serviciales y bastante agradables. Pero cuando tienen una oportunidad, en especial si sienten que su imagen o autoridad está en juego, destruyen a cualquiera que se les oponga. Ellos se sobreprotegen de forma obsesiva y manipulan, amenazan y tergiversan la verdad sin sentir culpa. Creen que el mundo entero debería servirlos de buena gana e informan a todos el porqué. Mire en el diccionario la palabra sociópata y encontrará una definición semejante a la de las personas que acabo de describir. Un destructor es la clase de persona para quien la apariencia lo es todo. Es manipulador, despiadado, insidioso y asesino. Él trabaja en contra de usted, miente en su cara y llega al fondo de sus emociones hasta que usted queda destruido, espiritual, emocional y algunas veces hasta físicamente. Destruyendo a otros, garantiza su autoestima. Un destructor puede herirlo profundamente a usted sin sentir compasión alguna. Un destructor no puede sentir dolor por nadie. Sin embargo, es muy consciente de su propio dolor emocional. Hay una gran cantidad de historias de personas de este tipo. Sé de un hombre que abandonó a su esposa y su hija de 2 años. 20 años más tarde regresó y esperaba que su hija le dejara entregarla en el altar el día de su matrimonio. Cuando su hija no le permitió hacerlo porque la había abandonado, él se sorprendió, se sintió bastante herido. No podía entender por qué ella hacía algo tan insensible. Él no tenía empatía por el dolor que había causado, solo se sentía rechazado. Esa es la forma en la que funciona el destructor, y fue el problema con Caín. El Caín que usted conoce. A través de la historia familiar del Antiguo Testamento, el episodio de Caín y Abel proporciona bastante información sobre la naturaleza de un destructor. No nos sorprende que la primera familia que vivió en el planeta fuera disfuncional. Lea con cuidado esta historia como si fuera la primera vez que la lee. Conoció a Adán a su mujer Eva.
la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4, 1 al 8. La historia tiene un comienzo feliz. A la primera pareja en el mundo les nace un bebé y tanto la madre como el padre están llenos de gozo. Con frecuencia el futuro de un bebé no termina de la forma en que a sus padres les gustaría o de la forma como los padres habían orado. Eva no tenía la más mínima idea de que el bebé que ella criaba con cariño sería el primer asesino. Ella no sabía que en toda la historia su hijo representaría al hijo rebelde. No sabía que siglos después él sería conocido como un hijo del diablo. La misericordia de Dios oculta a los padres el futuro del niño que tienen en sus brazos. En algunos casos el porvenir será brillante y lleno de esperanza. En otros casos será oscuro y amargo. Ni la madre de Judas ni la madre de Adolfo Hitler sabían el destino del niño que amaron y cuidaron. Muchos padres han experimentado el dolor y la angustia de criar un Caín, anhelando un Abel. Este tipo de niño causará horror y dolor a la familia, porque es eso lo que hacen los destructores. La ira que lleva a lo inconcebible. A través de una serie de eventos, Caín no tuvo el favor del Señor, mientras su hermano sí lo tuvo. La ira llenó el corazón de Caín y lo llevó a hacer lo inconcebible. Mató a su hermano a sangre fría. ¿Por qué Caín estaba enojado? Creo que fue el resultado de sentirse profundamente rechazado. Note que hay similitudes entre los dos hermanos. Tuvieron los mismos padres, trabajaban en cosas respetables, ambos trajeron una ofrenda a Dios y ambos dieron sacrificios de lo que poseían, pero uno fue aceptado y el otro rechazado. Nos preguntamos cuál fue la razón. Algunas personas creen que la razón es que la ofrenda de Abel requería el derramamiento de sangre. El regalo de Caín consistía en ofrenda de alimentos, lo cual no incluía la muerte de un animal. Él trajo el fruto de la tierra, pero es probable que sea más importante la actitud que lo que Caín trajo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. Caín decidió no ofrecerle a Dios lo mejor. Llegó al Señor con un corazón desobediente. Como el niño a quien se le dice que se porte bien, Caín estaba diciendo: Padre, quiero que sepas que puede que esté sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie. Sí, él obedeció, pero no con una actitud de fe, sino de rebeldía. La Biblia dice en 1 Pedro 5:5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está claro, Abel se esforzó en ofrecer animales escogidos de su rebaño. Con humildad trajo al Señor lo mejor que él podía ofrecer. Caín solo hizo su deber.
Dios rechazó su ofrenda y él se sintió airado. Su ira fue tal que cometió un homicidio premeditado. La ira y el resentimiento entre los hijos marginados son causa de conflictos en muchas familias. Perciben que un hijo es el favorito. Quizá Abel fue el hijo favorito, aunque las escrituras no lo sugieren de forma específica. Pero está claro que Dios tuvo favor con Abel y su ofrenda y no con Caín y la suya. Cualquiera que fuera la razón, el favoritismo de Dios con Abel fue la raíz de los celos, la envidia y la ira en el corazón de Caín. Sus celos lo llevaron a matar. Él se convirtió en el ejemplo de un destructor. Características de un destructor. Los destructores como Caín tienen características que los distinguen de los demás. Examinarlos con honestidad le ayudará a entender con quién está tratando de reconciliarse. Es posible también que hacerse la siguiente pregunta le ayude. ¿Tengo yo algunas de las características de Caín? 1. El destructor rechaza el consejo. Todos los pastores hemos tenido la experiencia de alguien que ha venido a nosotros pidiendo consejo por un problema específico, frecuentemente una crisis matrimonial. Cuando estoy muy ocupado, con frecuencia les digo que hay otros pastores en la congregación que son mejores consejeros que yo y los animo a hablar con uno de ellos. Pero en algunos casos insisten diciendo, no, yo quiero hablar con usted. Ahora, imagínese por un momento que la gente tuviera que pedir cita para una sesión de consejería, no con un pastor imperfecto como yo, sino en realidad con Dios. Ya puede imaginar lo rápido que se llenaría la agenda de citas si Dios fuera el consejero en la iglesia una tarde a la semana. El Dios Todopoderoso en persona. Caín tuvo ese privilegio. Aún más, no tuvo que pedir cita. Dios lo aconsejó, aunque él no lo pidió. En uno de los encuentros más sobresalientes en toda la Biblia entre el hombre y Dios, Caín habla con él acerca de las ofrendas y sus implicaciones. Leamos de nuevo las escrituras. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 6 al 7. Es obvio, Caín no escondió sus sentimientos. Conocí un hombre que nunca podía esconder su ira. Rara vez se enfadaba, pero cuando lo hacía se le notaba en la cara. Todos sabían que ese día debían tener cuidado si se acercaban a él. Tampoco Caín pudo esconder su ira, y Dios sabía que ésta lo haría vulnerable a los ataques del enemigo. Dios le dijo, tu pecado causó tu ira, y está a la puerta listo para atacarte y causarte daño a ti y a los que están a tu alrededor. Esa expresión, el pecado está a la puerta, está relacionada con una palabra acadia que significa demonio. Por eso algunas versiones judías del Antiguo Testamento traducen esa frase, el pecado es el demonio a la puerta. Dios le ofreció a Caín unos consejos gratuitos y apropiados. Él tendría que dominar sus emociones o ellas lo dominarían. Caín no quiso dominar su pecado. Mientras que la serpiente tuvo que convencer a Eva de pecar, parece que ni siquiera el Señor pudo convencer a Caín de abandonar su intención de pecar. Caín rechazó de forma directa el consejo de Dios. Sin importarle su advertencia, salió y mató a su hermano. Hasta aquí llegaron los consejos. Un destructor siempre rechaza un consejo sabio. Él, al igual que Frank Sinatra, dice, lo haré a mi manera. ¿Alguna vez ha tratado de razonar con una persona que es en esencia un destructor? Una mujer le contó a su suegra algo personal, privado, durante una conversación acerca del pasado. Algún tiempo después, la suegra dejó a su hijo un impactante mensaje
de voz en el contestador, sugiriendo que se divorciara de su esposa, la nuera. En el iracundo mensaje le explicaba a su hijo que debía divorciarse de su esposa debido a su pasado y a que ella no era digna de él. Estas cosas suceden, cosas que se han dicho en privado no solo se repiten en público, sino que también se exageran, se tuercen y se sacan de contexto. Resulta que el hijo, gracias a Dios, no se sorprendió de todo esto. Él sabía que su madre era una persona llena de ira, manipuladora y una controladora obsesiva. Ella se había opuesto a que él se casara porque no quería perder el control sobre él y porque él no estaría cerca para hacerle los recados y hacer reparaciones en la casa cuando ella lo necesitara. En pocas palabras, quería destruir su matrimonio para que su hijo regresara bajo su control. Estaba dispuesta a destruir un matrimonio feliz con tal de volver a tener el control. Ella tenía pocos amigos porque los trataba a todos de la misma forma. Solo existían amigos, solo existían para reafirmar la visión que ella tenía de los demás y del mundo en general. Todas las personas que conocía eran muy buenas o muy malas, y ella era el único juez. No había un punto medio, o se veía la realidad como ella la veía, o se era una persona non grata. No es sorprendente que su esposo se hubiera encerrado en sí mismo hacía tiempo y de forma pasiva se negara a dar opiniones acerca de cualquier cosa. El precio por la paz era una rendición silenciosa, aunque amarga, ante todo lo que salía de la boca de esa mujer. ¿Le gustaría aconsejar a una mujer de este tipo? Tranquilo, no tendrá la oportunidad, ya que las personas como ella nunca buscan consejo, aunque lo recomiendan para otros. ¿Por qué deberían buscar ayuda a los que piensan que sus actitudes y puntos de vista son los correctos? Quizá el hijo y la nuera necesitan consejería, pero no la suegra. Necesitamos, sin embargo, tratar a estas personas con ternura, sabiendo que su dolor tiene una causa. Aunque Dios hablara con ella al igual que hizo con Caín, es poco probable que respondiera a la advertencia. Los destructores no están interesados en la verdad, están interesados en proclamar su propia versión. Algunos creen que el mundo debería servirlos con gratitud y es su sueño más anhelado. Otros creen que Dios les dio el don de justicia para arreglar este mundo torcido. Así que de forma voluntaria trabajan para lograr esta meta. No son propensos a recibir un consejo, porque nadie es tan sabio como ellos. 2. El destructor evita aceptar la responsabilidad. Queda patente que Caín evitó aceptar la responsabilidad de sus acciones. Cuando Dios le preguntó dónde estaba su hermano, el Todopoderoso estaba tratando de que él confesara la verdad, permitiéndole reconocer sus malas acciones. Caín respondió, no sé, mintió. Fingió no saber nada y después de forma sarcástica preguntó, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta correcta a esa pregunta es sí, usted es responsable de su hermano. Pero por supuesto, Caín no vio la vida de esa forma. Un destructor continuamente maltrata a otros y rehúsa asumir la responsabilidad. Un destructor miente, tuerce y distorsiona la verdad. Siempre evita aceptar la responsabilidad por sus acciones y niega que sea necesario dar explicaciones. Con tal respuesta, Caín reveló la verdadera condición de su corazón. Él se estaba rebelando contra Dios. Sin embargo, Caín no pudo esconderse. Dios le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Un comentarista dijo que esta es una de las frases más monumentales de las Escrituras. No necesita explicación, pero retiene la validez a través de los siglos. La frase más importante es a mí.
La sangre de la víctima clama y hay alguien que escucha. Caín no pudo esconder su acto. No importa cuánto evitara Caín aceptar la responsabilidad. Él no le pudo esconder su pecado a Dios. La sangre de su hermano gritaba como un juicio contra él. Un miembro de una iglesia que fingió ser inversor fue capaz de engañar a bastantes cristianos que confiaron en él. Algunos invirtieron sus ahorros y otros recursos en la compañía de esta persona y él les entregó informes que mostraban un superávit exagerado. Con el tiempo, las personas se dieron cuenta de que él las había estafado. Los informes eran falsos y perdieron su dinero. El hombre había despilfarrado el dinero en proyectos privados y no quedó nada de los cientos de miles de dólares que recibió. En consecuencia, fue juzgado por fraude y estuvo por un tiempo en la cárcel, pero ahora está en libertad y las personas que invirtieron no tienen sus fondos de pensiones ni sus ahorros. Algunos están en bancarrota. Lo más extraordinario, aunque no sorprendente, es que el hombre nunca pidió perdón a aquellos a quienes de forma cruel y deliberada hizo daño. Ni siquiera la grave situación de las viudas que se quedaron sin sus ahorros le causó remordimiento. Sin embargo, se sabía que él era una persona poco conforme con su vida, que argumentaba que pensaba invertir el dinero, pero que por culpa de otras personas no lo hizo, etc. Los destructores culpan a otras personas. No aceptan la responsabilidad por el mal que hacen. Por supuesto, la reconciliación con ellos es poco probable. 3. El destructor está obsesionado con su propia vida. La tercera característica de un destructor es la completa obsesión por sí mismo. Cuando Dios pronunció el juicio, Caín comenzó a quejarse. Eugene Peterson parafraseó la respuesta egoísta de Caín así. Caín le dijo a Dios, me castigó mucho, no puedo, es mucho. Me echa de la tierra y nunca lo volveré a ver. Soy un mendigo sobre la tierra y el que me encuentre me matará. Ante estas palabras, cualquiera lloraría por compasión. Sin embargo, no pensó en el dolor que le causó a su hermano cuando lo mató y no pidió disculpas a sus padres, quienes se sentían tristes por el crimen que él cometió. Caín se enfocó en su propia condición de errante y fugitivo. Él presentía que posiblemente alguien haría con él lo que él hizo con su hermano. La paranoia le hizo pensar que todos estaban persiguiéndolo. Cualquiera que me hallare me matará. La persona que se obsesiona consigo misma, aun cuando sabe que es culpable, solo siente lástima de sí misma porque está sola enfrentando la injusticia del mundo. Los destructores juegan diferentes roles, sienten bastante lástima por ellos mismos, pero no por aquellos a quienes causan tanto daño. Un policía de Chicago me dijo que entre todas las cosas horribles que había visto durante años, la más difícil de entender era cuando un joven mataba a otro joven y después se iba a cenar con su familia, como si nada hubiera pasado. Los destructores están tan obsesionados con su propio dolor que no sienten el dolor de los demás. Aunque son conscientes de su propio dolor, no son capaces de sentir simpatía por sus víctimas. Más cerca de casa. Es probable que nunca haya matado a nadie ni haya sentido la tentación de hacerlo. Y es posible que no haya hecho nada de lo que he descrito aquí para ilustrar mi tema. Pero tal vez a usted le preocupe ser una persona destructora. No se necesita mucha amargura o ira para lastimar a alguien a quien se ama y causarle una herida para toda la vida. Quizá haya pasado momentos difíciles tratando de aceptar la dura verdad acerca de usted mismo o al recibir con amor un consejo honesto acerca de la forma como está viviendo. Es posible que usted reconozca su tendencia a culpar a otros por sus acciones, decidiendo mantener una mentalidad de víctima.
Para hacerlo más real, nosotros podemos destruir a las personas poco a poco, pero de forma segura. Podemos ser destructores con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestro espíritu crítico. Hay que ser lo suficiente honestos para reconocer lo difícil que puede resultar vivir cerca de nosotros mismos. Tenga cuidado de aplicar este capítulo a todos los demás, pero no a usted mismo. Es posible que usted sea un buen candidato para la consejería individual con Dios, esa que Caín rechazó. No cometa ese mismo error. Lecciones que cambian la vida. Un pastor tenía un reloj que no marcaba bien el tiempo. Algunas veces se adelantaba y otras veces se atrasaba. Un día colocó un aviso debajo del reloj que decía: no confíe en este reloj, no culpe a las manecillas, el problema es más profundo. Nuestro problema es más profundo de lo que imaginamos, pero Dios nos puede cambiar de adentro hacia afuera. Sin importar si usted es la víctima o el maltratador, quiero ofrecerle algunas lecciones prácticas tomadas de la tragedia de Caín. Primero, si no controlamos el pecado nos controlará a nosotros. Al igual que para Caín, el pecado también está a la puerta de su corazón. Si no le presta atención al consejo de Dios, usted se convierte en un blanco fácil para el diablo. El apóstol Juan advirtió a los creyentes: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. Dios consideró a Caín responsable de sus propias acciones, aunque él mismo se había hecho vulnerable al diablo. Toda la motivación que Caín necesitó para destruir a su hermano fue un ataque de celos. Por decirlo abiertamente, el diablo lo atrapó. El pecado estaba a la puerta esperando el mejor momento para atacar. Si usted no permite que el Espíritu Santo siempre tome el control de sus pensamientos e impulsos, el diablo lo puede atrapar en sus manos. El pecado reinará sobre usted y con el tiempo lo destruirá. Recuerde que el propósito de la cruz fue destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Con humildad, usted necesita traer esos pecados que quieren destruirlo a la presencia de Cristo, que puede liberarnos de la ira que conduce al deseo de venganza. Satanás está listo para atacar, pero podemos participar en la victoria de Jesús contra el diablo y sus mentiras. Si usted no tiene control sobre su amargura e ira, ésta lo controlará a usted. Segundo, podemos ser sanados por la sangre que perdona. Jesús nos ofrece la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. La sangre de Abel gritaba palabras de juicio contra Caín y todos los que eligen el camino del pecado. La sangre de Jesús ofrece palabras de perdón y de reconciliación para todos los que creen en su obra en la cruz. A los pies de la cruz, tanto el destructor como la víctima pueden encontrarse y hallar sanidad. Las familias pueden reconciliarse a medida que se confiesan mutuamente los pecados y cada uno acepta su parte de responsabilidad. No estoy escribiendo este capítulo solo para aquellos que son semejantes a Caín, sino también para los que se asemejan a Abel y son víctimas de un hermano iracundo. Abel murió, pero usted está vivo y quizá esté viviendo con el dolor de la ofensa del otro. La sanidad se encuentra en aquel cuya sangre ofrece el perdón y no el juicio. El perdón total puede ser suyo en Cristo. Y si alguien se acerca a usted y le dice: «¿Me heriste?», déjelo que exprese sus sentimientos. Ahí es donde comienza la verdadera reconciliación. Una oración por el perdón y la gracia. Padre, por favor,
Trae a mi mente las personas a quien he herido, ya sea de forma intencionada o sin intención. Ayúdame a ser honesto y a dejar que el Espíritu Santo me muestre el gran efecto que tienen mis palabras y acciones. Perdona mi insensibilidad y dame la gracia para hacer lo correcto con las personas a quienes he herido. Ayúdame a ser sensible y considerado, apreciando a los demás como mejores que yo. Ayúdame a responder a mi dolor en tal forma que recibas la gloria. Oro en el nombre de Jesús. Amén.